Lección 11.1. Resistores y resistencia. Muchos circuitos de corriente alterna constan solamente de resistores, como los de corriente continua. Cuando un circuito de corriente alterna es puramente resistivo, es decir, que contiene solo resistores, pueden aplicarse todas las leyes y normas que ya conoces sobre los circuitos de corriente continua. Los circuitos puramente resistivos carecen de inductancia y capacitancia. De estos conceptos hablaremos más adelante en este capítulo y en el siguiente. Cuando se aplica una tensión de corriente alterna a uno o varios resistores, las ondas de la corriente y del voltaje suben y bajan simultáneamente, pasando por los valores de 0 y máximo al mismo tiempo. Observa la figura inferior. En este caso, se dice que ambas ondas están en fase, y se trata de una característica fundamental y exclusiva de los circuitos puramente resistivos. Aquí vemos la onda de la corriente y la onda del voltaje, y como puedes ver, están en fase. Para determinar la potencia en un circuito puramente resistivo, los valores instantáneos de tensión e intensidad se multiplican entre sí para hallar los valores instantáneos de potencia. En un circuito puramente resistivo, todos los valores de potencia son positivos. Observa que la onda de potencia está siempre por encima del eje horizontal. La potencia media es la potencia real que se utiliza en cualquier circuito de corriente alterna. En los circuitos puramente resistivos, este valor se puede hallar multiplicando los valores eficaces de E por I. Es decir, que en un circuito puramente resistivo, P es igual a E por I. Cuando multiplicamos E por I en un circuito puramente resistivo, el resultado es potencia en watts, igual que en los circuitos de corriente continua. Este valor corresponde a lo que se conoce como potencia real. A veces, en otro tipo de circuitos, el producto de E por I no da potencia en watts, sino otra unidad denominada volts-amperes. Cuando del producto voltaje por intensidad de corriente se obtienen volts-amperes, en lugar de watts, se debe a que dicho circuito no es puramente resistivo, sino de una clase que veremos en otra lección. Cuando el resultado de voltaje por la intensidad de corriente son volts-amperes, estamos obteniendo lo que se conoce como potencia aparente, tema que también veremos en otra lección. En un circuito puramente resistivo, pueden emplearse cualesquiera de las tres fórmulas que conoces de potencia. El resultado será el mismo y estará expresado en watts. Además, debemos decir que en un circuito de estos, la potencia real y la aparente son iguales. El factor de potencia es un índice de la efectividad de un circuito de corriente alterna para convertir el voltaje y la corriente en potencia. Entre más alto es el factor de potencia de un circuito, mejor es la entrega de potencia de la fuente a la carga. El factor de potencia más alto que puede lograrse es igual al 100%, o 1 en números decimales. El factor de potencia de un circuito puede obtenerse de dividir la potencia real entre la aparente. Recuerda que en un circuito puramente resistivo, el valor de la potencia real y la potencia aparente son iguales, por lo que el factor de potencia siempre será igual al 100%, es decir, igual a 1. Aunque la potencia puede calcularse como ya se explicó, también puede usarse un watímetro para medirla directamente en el circuito.
Al emplear un instrumento de estos, debemos asegurarnos que se conecte de manera que pueda medir la tensión y la intensidad al mismo tiempo. Lección